En el mundo empresarial existen roles dentro de las empresas que actúan como trampas para el talento. Quienes los asumen suelen durar poco, se agotan o apenas si alcanzan las expectativas. No siempre es por falta de ganas o talento, a veces también es que el cargo no calza con el perfil. A veces el problema no está en la persona, sino en el diseño del cargo, en la falta de recursos o alineación entre las capacidades del profesional y las exigencias del puesto. Pero ¿cómo evitar que un puesto de trabajo se convierta en un foco recurrente de desgaste profesional? ¿Cómo podemos identificar señales tempranas de que estamos ante este tipo de cargos y diseñar intervenciones concretas para proveer condiciones de éxito desde el liderazgo? Hoy en Hablemos de Negocios vamos a hablar sobre los puestos quemaderos, así lo ha llamado Johnny Fayad, puestos quemaderos, para entender por qué se dan y cómo prevenir que un rol termine consumiendo más de lo que aporta. Por supuesto, mi invitado estrella, Johnny Fayad, experto en liderazgo empresarial, con muchísimos años de experiencia en el sector y también como docente universitario. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, contento y emocionado de estar aquí, Lina. ¿Te ríes del nombre que tú mismo tú mismo pusiste? ¿Qué es un puesto quemadero? Un puesto, un cargo. Este cargo es un quemadero. Imagínate que hay cargos en donde pasa mucha gente por ese cargo, rota mucho y ponen a una persona buena allí y de pronto no da los resultados y lo sacan y ponen otra y lo sacan y ponen otra y lo sacan. Y termina convirtiéndose ese cargo en un quemadero de gente buena y la compañía se perjudica, pero también la persona a la que ascienden. Entonces, ¿a quién ascender? ¿Qué perfil debe tener la persona a la que asciendan para que los cargos no sean un quemadero? Es un reto supremamente relevante. ¿Y qué tipo de cargo, más o menos? Generalmente los cargos directivos, inclusive directivos de nivel medio. Ejemplo, un excelente vendedor que es muy buen vendedor, y tú dices, óyeme, sería bueno darle la oportunidad a esta persona a que fuera supervisor de ventas, coordinador de ventas, que dirigiera un grupo, un equipo. Y a veces ese excelente vendedor no es un buen supervisor o no es un buen coordinador del área de ventas, porque lo que hace y sabe hacer muy bien están delimitadas sus competencias a ser una persona de ventas, ejecutor puro, pero no tiene las competencias de dirección. Entonces allí lo quemaste. Y cuando lo quemaste, perdieron todos. Perdió la compañía una persona porque ya subió un cargo, lo quemaste, tienes que sacarlo. Y la compañía pierde un excelente vendedor. Johnny, pero todo el mundo quiere ascender, ¿verdad? En el trabajo, pues si uno tiene unas competencias, en este caso de vendedor, no estaría mal que ascienda al cargo de supervisor, coordinador o director de ventas. Si no tiene esas competencias, ¿no se puede formar para ello? Yo creo que en la vida es un tema de perfiles. Yo sí creo que las competencias se pueden formar, sí creo. También creo que la gente tiene sus fortalezas y debe trabajar sobre esas más que sobre sus debilidades. Me gusta más ese criterio de que si no tienes la competencia de relacionarte bien fácilmente con otros, desarrollar esa competencia cuando tú no la tienes y no te sientes bien haciéndolo, me parece que es perder el tiempo un poco. Mientras que si esa competencia sí la tienes, si eres elocuente y te gusta hablar en público, por ejemplo, hay que fortalecer esa competencia. Entonces, sí hay algunas competencias que se pueden formar, pero no todo el mundo está para todos los cargos. Entonces, todo el mundo quiere ascender, sí, pero tienen que prepararse y prepararnos, es decir, a quien tú quieras ascender, tienes la responsabilidad como jefe de preparar a esa persona. Pero la persona también tiene la responsabilidad de autoformarse. Entonces, si esas dos condiciones se dan, yo creo que es posible. Pero lo difícil de este tema es que casi nunca se dan esas dos, digamos, condiciones y entonces esos puestos se convierten en un quemadero. ¿Qué señales le dicen que un puesto, que un cargo es un quemadero en potencia? La alta rotación de ese mismo cargo, es decir, que una persona que esté ocupando ese cargo dura poco tiempo en ese cargo, 3, 6 meses, un año, y sale del cargo.
en ocasiones es un quemadero no por las competencias, sino por el jefe, que es un mal jefe. Entonces nadie se lo soporta y terminan yéndose. Esa es otra opción también. Que ahí, digamos, ahí sí el problema es mayor porque el que tiene que cambiar es el jefe y no la gente que él subiría. O sea, tendría que tener a alguien muy maduro que le diera retroalimentación directa y que no le importara mucho las consecuencias de dar feedback a un jefe malo y que esa persona pueda modificar. Pero cuando el problema del jefe es todavía más difícil. ¿Y cómo se gestiona desde ahí, Johnny? Porque, bueno, ¿qué tanto sería entonces culpa del puesto, culpa del cargo en sí y qué tanto se puede gestionar esto desde el liderazgo? El tema no es responsabilidad del puesto per se. El tema es responsabilidad de no hacer un proceso de selección serio y ordenado. Y eso es, identifiquemos cuáles son las competencias que tiene un individuo. Si las competencias es que necesita tener don de mando, capacidad de dirección, tolerancia al desacuerdo, pero adicionalmente debe poder empatizar rápidamente, establecer relaciones rápidas con los otros, que sea una persona amigable. Si esas son las competencias, sube a la gente que tenga esas competencias. Pero si es una persona tímida, para que dirija un grupo de gente, le queda complicado porque para dirigir personas tú tienes que pararte enfrente de ellos y hablar en público. Y si a la persona no le gusta eso, así le gusten otras cosas, esa competencia que es fundamental es un problema no tenerla. Entonces lo que hay que hacer es un proceso responsable, ordenado de verificación de competencias de los individuos. Entonces cuando eso se hace y el problema no es un mal jefe, seguramente el que llega ahí va a llegar bien dotado. Lo que pasa es que somos muy olímpicos muchas veces. Hey, mira, a mí me parece que esta persona está bien y entonces, por decirte algo, tiene el valor de la honestidad a flor de piel. Y tú dices que este cargo requiere a alguien honesto por sobre todas las cosas y lo subes. Y es un honesto, pero que termina fracasado. Entonces ahí se quema porque las otras competencias no las tiene. Johnny, y cuando un puesto o un cargo quema, ¿cómo se nota esto en los números y en el ambiente del equipo? Horrible. Aquí quiero hacer una especie de parangón con un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de un autor que se llama Daniel Kahneman. Este premio Nobel de Economía. Ese autor pudo comprobar que la naturaleza humana es mayormente optimista porque no analiza toda la data que hay disponible sobre determinadas situaciones. Entonces él dice, la mayoría de las personas que tú le preguntas cómo conducen, dicen que conducen bien. La mayoría de las personas siente que es generosa, la mayoría de las personas siente que es buena. La mayoría de los empresarios creen que van a tener éxito a pesar de que solamente 5 de cada 100 tienen éxito empresarios nuevos. Dice, ¿por qué pasa esto? Porque hay un optimismo sin información. Entonces, cuando alguien se va a lanzar a un cargo, es importante que ese alguien sepa a qué se va a enfrentar, que haga el análisis completo del cargo, de las integralidades del cargo para no fracasar. ¿Qué es no fracasar? Puede decir, después de analizar no me lanzo, o me lanzo pero ya tengo un análisis más juicioso. Tan juicioso es que esa persona debe decir, evalúame para ver cómo están mis competencias en función con lo que ese cargo necesita. Porque cuando hay un quemadero empieza la gente a tener mala energía dentro de la cultura organizacional. Los números, por supuesto, no se dan para ese cargo. Es el peor escenario posible. Entonces uno tiene que cuidar muchísimo a quién asciende a un cargo dentro de la compañía que tenga efectivamente las competencias. Después es un quemadero. O cuando alguien no lo pusieron a dedo, no merecía estar en ese cargo, también puede pasar. Eso es peor todavía. El que ponen a dedo es peor porque se saltó todo el conducto de oportunidades que pueden tener las otras personas. Y ese poner a dedo, como es un team marín, es decir, la persona puede salir buena en términos de liderazgo, puede salir mala. Si es buena, miércoles se demora un tiempo, se decanta y bueno,
coge nuevamente el curso. Pero si la persona es mala, es muy fatal para la compañía porque una cultura organizacional de colaboración y alianza se rompe automáticamente ahí. Johnny, si te tenemos claro que es un cargo quemadero, que es un cargo difícil, si hay que rediseñar uno de estos cargos de alto desgaste, ¿por dónde se empezaría, por ejemplo? Pues está bien esa pregunta. Por la descripción del cargo, el alcance del cargo propiamente dicho. Es decir, el cargo está definido como con unas funciones, con un alcance, con unos indicadores. Habría que rediseñar eso, esas funciones, ese alcance y esos indicadores. Por ejemplo, reducir los indicadores de los cuales es responsable esa persona de 6 a 3 indicadores, ese cargo. Por supuesto, el salario también hay que reducirlo porque va a tener menos responsabilidades y distribuir en ese caso los otros 3 indicadores en otras personas. Pero se puede rediseñar el cargo, por supuesto, con unas funciones más reducidas. Sin duda, se puede rediseñar el cargo. Lo que sí no estaría de acuerdo yo es acabar el cargo. Porque por falta de personas que ocupen un cargo, el cargo no se debe acabar. Lo que hay que hacer es buscar el perfil indicado para eso. ¿Demora? Pues sí demora, pero es más caro no hacerlo. Johnny, esto desde la perspectiva del liderazgo, ¿verdad? Pero desde la perspectiva profesional, quien está ocupando ese cargo y se da cuenta que definitivamente no está capacitado. Pero la opción tampoco sería abandonarlo, ¿verdad? ¿Qué recomiendas en ese caso? Meterlo en un proceso de coaching. Y puede pedirlo. O sea, puede pedirlo. Necesito capacitación en esto. Debería pedirlo si tiene el nivel de madurez suficiente para hacerlo. O sea, si tiene la humildad de aprender, crecer y cambiar, lo pide. Y al pedirlo, seguramente el resto de la compañía lo va a apoyar. Cuando tú manifiestas tu vulnerabilidad, te haces más fuerte. Esa es una paradoja espectacular de la vida. El tema es que la decisión de manifestar tu vulnerabilidad a veces no se da porque te sientes débil y dices, se van a reír de mí. Si alguien levanta la mano y pide ayuda, la mayoría de las personas le van a dar ayuda. Entonces, un primer paso es levantar la mano. El segundo paso es establecer unos compromisos específicos de desarrollo personal y de desarrollo organizacional. Y el tercer paso es una retroalimentación permanente y oportuna en este proceso de crecimiento del individuo. ¿En qué va a crecer el individuo cuando pide ayuda? En lo que siente que no le va bien. Claro. Por ejemplo, en hacer seguimiento a los indicadores. Claro. Si no le va bien allí, vamos a trabajarte en cómo hacemos seguimiento a los indicadores, por ejemplo. Bueno, Johnny, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nuestra audiencia. Y bueno, ya estaremos nuevamente aquí con un nuevo tema. El mensaje final es: hay que ser muy responsables cuando queremos ascender a alguien, con mirar su perfil con base en competencias. Un abrazo, Lina. Nos vemos pronto.